para presentar el muy importante informe sobre el comercio y el desarrollo 2016 que presenta UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Es un honor estar acá. El tema es la transformación estructural para un crecimiento incluyente y sostenible. ¿Qué nos dice UNCTAD? UNCTAD dice que 2016, el año de vivir en peligro. Así lo define. Un crecimiento del PIB mundial que caerá debajo del 2.5% ante la intransigencia, en particular de las políticas fiscales en el mundo desarrollado, como la austeridad fiscal pura y dura, como lo pone su secretario general, agudizó la recesión innecesariamente. Nos señala que en particular el ritmo de crecimiento del mundo desarrollado sigue perdiendo impulso, está menor, se espera que sea de menos de 2% en el mundo desarrollado, y las economías en desarrollo se desaceleran una vez más. Crecen al 4%, que parece mucho mejor que el 2%, sin duda, pero es 2.5 puntos por debajo de lo que ocurrió antes de la crisis. El comercio global se debilita, apenas sube 1.5%, es decir, creciendo menos que la producción. El ciclo de materias primas entra en su segundo año de aguda caída en los precios y todo ello marcado además por un contexto de alta volatilidad y distorsiones financieras, inclusive con crisis potencial de deuda en algunas entidades, sea privadas o bancarias importantes. Pasamos. Como las gráficas muestran, en efecto, el mundo lleva un buen rato sin lograr superar el 2.2% en su PIB real. Las economías en desarrollo que estaban repuntando hasta el año pasado vuelven a perder impulso y las economías desarrolladas, y las economías en desarrollo siguen su desaceleración. Seguimos. En las regiones en desarrollo es particularmente preocupante América Latina. Es la que más está cayendo. Se espera, de hecho, en las estimaciones de UNCTAD nos muestra inclusive una recesión, incluso que caiga el PIB real en términos agregados de la región. Eso no se ve ni en África ni en los países en desarrollo de Asia. Muy preocupante lo que vemos para nuestra región. Obviamente eso está muy afectado por el ciclo de materias primas que ya habíamos mencionado. Los exportadores de productos minerales y los de hidrocarburos son los más afectados. Los precios han caído fuertemente tanto el año pasado como ahora y muchas de las economías de la región latinoamericana dependían de eso para sus ingresos en divisas, inclusive fiscales también. En el mundo, ¿qué es lo que vemos? Nos muestra UNCTAD que curiosamente los aranceles han bajado. Si en dado caso es que haya habido medidas proteccionistas, no ha sido por la parte de aranceles, porque la parte de aranceles sigue hacia la baja. Otras pueden haberse aplicado. Y además nos muestra una gráfica muy interesante, es cómo el contenido importado de las exportaciones ha estado bajando. Y pues muestra ahí una gráfica comparando China, Corea, México y Tailandia, ejemplos importantes en desarrollo industrial. Y curiosamente, nuestro país, que no sería sorpresa para los seguidores de la política industrial, tenemos la más alta dependencia de las importaciones en nuestro sector exportador, mientras que China está reintegrando su sector productivo hacia el interior del país. México mantiene unos porcentajes de dependencia de las importaciones que, si bien han bajado del 75, que era más o menos en el 2002, hace unos 10 y 13 años, está todavía por encima del 70%. En términos del contexto financiero, llama la atención la UNCTAD a lo que está ocurriendo con la deuda del sector privado no financiero, en particular con un gran contraste en lo que ocurre en el mundo en desarrollo y en el mundo desarrollado. En el mundo en desarrollo, el cociente del servicio de la deuda relativo al ingreso del sector privado, y resalta la UNCTAD que está hablando del sector privado, no está hablando del sector público, está hablando del sector privado, ha subido de una manera que no tiene nada que ver, hasta un 50% por encima de lo que era hace unos 8 años. En el mundo desarrollado eso no ha ocurrido, ellos sí han aprovechado la baja en las tasas de interés. En todo este panorama, ¿qué es lo que tenemos? Que lo que se esperaba que ocurriera, que se fuera cerrando la brecha de desarrollo respecto a Estados Unidos, no lo estamos viendo para la gran mayoría de las regiones en desarrollo. De hecho, solo Asia, y una parte de Asia es la que sí está cerrando esa brecha. América Latina permanece en unas proporciones del ingreso iguales a las de 1950, de los 50. Tenemos cerca de 60, 70 años de atraso en eso. O sea, no solo es que sea una década perdida, no logramos cerrar esa brecha en América Latina respecto a Estados Unidos.
¿A qué se debe? Pues UNCTAD lo que se mete mucho es decir, bueno, no ha sido tanto, si bien tiene que ver algo la política macro, pero dice lo que ha faltado en el mundo en desarrollo ha sido una política de transformación de la estructura productiva. Se apostó por un export-led growth, que así lo llaman ellos, un crecimiento liderado por las exportaciones, en el cual la política industrial o la política de promoción se abandonó. Y curiosamente se pensó que la manufactura en algunos círculos ya no era relevante para el desarrollo. UNCTAD, con un análisis muy serio, muy profundo, estadístico, dice que no solo es que la industrial sea importante, sino que la manufactura, el sector manufacturero es crucial y ha sido crucial para las economías que han tenido éxito en Asia en cerrar esa brecha. Nos muestra que hay que tener mucho cuidado en distinguir la manufactura en su participación en el empleo, la cual es relativamente similar en Brasil, México, América Latina, a la del sudeste asiático, pero hay que ver que es muy contrastante en términos del valor agregado. Mientras en México tenemos una participación de la manufactura hoy en día del 18% en el valor agregado, por encima de América Latina, pero es cerca de 10 puntos inferior a la de China y 5 puntos inferior a la del sudeste asiático. Y así ha sido consistentemente por unos 20 años. Entonces, con un sector manufacturero en rezago, un sector manufacturero en el que no se invierte en tecnología, es imposible, nos dice UNCTAD, entrar en una senda de crecimiento elevado, sostenido e incluyente. Pasamos. Las gráficas que muestra son de lo más elocuentes, porque indica en sus análisis cómo la productividad de la manufactura es el motor de la productividad de las economías. Si tenemos un sector manufacturero cuya productividad es muy baja, que está basado más bien en ventajas competitivas de salarios y precios bajos y no en cambio en innovación y valor agregado al alza, esa productividad manufacturera va a estar muy lenta y va a impactar en el resto de la economía. Un sector manufacturero innovador, con elevada productividad, tiene elementos de difusión de esas grandes ventajas o de derrama al resto de la economía, absorbiendo empleo de sectores mucho menos productivos. Y dice, nos recuerda, economías grandes tienen que retomar una política industrial hacia impulsar la manufactura. Y claro, dice, pone un acento muy curioso, porque a veces se ha vuelto como un mantra el insertarnos en las cadenas de valor, en las cadenas globales de valor. Bueno, UNCTAD nos muestra que hay maneras distintas de insertarse en las cadenas de valor. Dice, algunas son las cadenas de valor y otras son meramente cadenas que impiden en realidad penetrar en los eslabones de mayor innovación, mayor generación de valor agregado. Contrasta fuertemente el desempeño de Vietnam, Corea, Tailandia, Malasia, Taiwán, la India, inclusive Hong Kong, en el cual, a pesar que el contenido externo del valor agregado en las manufacturas de exportación haya aumentado, con todo y eso ha aumentado de todos modos la participación de las manufacturas en el valor agregado de las economías por un gran incremento en su productividad y en las innovaciones. En cambio, en el caso de México y en otros países latinoamericanos en particular, pero podríamos incluir a Sudáfrica, Turquía, a Rusia también. Lo que nos muestra UNCTAD es cómo el incremento en la participación del valor agregado por la parte externa en las exportaciones, lo que ha llevado es una caída en la presencia de las manufacturas como generador de crecimiento de las economías nacionales. O sea, se necesita una manufactura que esté insertada de tal manera que sea proclive a generar mayor valor agregado, mayor innovación, mayor productividad, no nada más en cualquier cadena. Hay unas cadenas de valor agregado global que sí lo permiten, hay otras en las cuales lo van bloqueando. Temas centrales que uno puede hablar de querer crecer, como dice UNCTAD, pero sin inversión fija, o sea, no inversión financiera, sino inversión en lo que llamamos los fierros, maquinaria, planta y equipo, no hay manera de crecer. Y ahí el contraste que nos presenta es dramático, porque en parte el mundo desarrollado también ha estancado su inversión, pero el mundo en desarrollo y América Latina en particular tiene un muy bajo cociente de inversión fija a PIB. Algunos de los países latinoamericanos en particular, la inversión pública es la que está en niveles muy, muy bajos, tanto en términos reales como proporción del PIB. El caso mexicano es en ese sentido el que ustedes conocen, o que conocemos los seguidores de la economía mexicana, por 5 o 6 años consecutivos ha caído la inversión pública como proporción del PIB y la inversión en términos reales se ha contraído. Está en unos niveles como proporción del PIB y similares a los de hace 60 años.
Nos muestra ahí cómo la inversión va ligada a la productividad. Es imposible pensar en estrategias de elevar la productividad, nos dice UNCTAD, sin elevar la inversión. Creer que meramente se va a elevar la productividad, fortaleciendo la calidad del empleo, la educación, etcétera, son metas muy loables, pero lo que hay que hacer es crecer fortaleciendo la inversión en capital fijo. Sin ello es imposible. Nos muestra en ese sentido unas gráficas dramáticas en las cuales México desde 1990, el crecimiento de la productividad laboral y el de la inversión está por debajo de la media latinoamericana. No estamos hablando de la media mundial, estamos hablando de la media latinoamericana, una región en la cual UNCTAD nos había señalado ya que la inversión es insuficiente. México está por debajo de esa media, no se diga obviamente de la media del sudeste asiático o de la media de China. Esos crecimientos de la inversión se reflejan en crecimientos pobres de la productividad. Inversión pobre lleva a productividad laboral pobre y por ende crecimiento muy limitado de la economía en general. Y dice un rasgo que le llama mucho la atención a UNCTAD y que nos lo señala, que bueno, uno diría, bueno, es que la inversión no crece porque no hay ganancias. Dice que no, que sí las ganancias han subido, pero lo que se ha roto en el mundo es el nexo entre las ganancias y la inversión productiva. A la vez que se ha aumentado la proporción de dividendos distribuidos, lo que no se ha aumentado es la proporción de los dividendos que no se distribuyen y que se invierten. Algo está pasando en ese nexo, incertidumbre, pueden ser muchas cosas, pero tenemos que fortalecerlo. En algunos países ese nexo está roto también porque la inversión pública se ha debilitado muchísimo y ha perdido su capacidad de crear sinergias con la inversión privada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Punto central de UNCTAD. No es solamente un estudio académico muy fuerte, es un estudio muy serio, pero lo que le preocupa a la Conferencia de Naciones Unidas es cómo podemos salir de este círculo vicioso en el que estamos metidos, en el cual se reproduce la poca inversión, el poco crecimiento, el poco comercio, empleos de mala calidad, que se retroalimenta en una baja demanda. Dice que en el fondo lo que tenemos es un problema de demanda en realidad. Tenemos un problema que el comercio no crece, porque la demanda en los países desarrollados en particular, pero también en desarrollo, es muy débil por mercados y salarios, mercados laborales y salarios realmente debilitados y pobres. Dice que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, el mundo desarrollado tiene que aplicar una mezcla mucho más ambiciosa de políticas macro, orientadas a un crecimiento sostenible e incluyente. Resalta cómo, lo que mencioné al principio de mi presentación, la insistencia en la austeridad de políticas fiscales lo que ha llevado es a recargar el supuesto impulso hacia el repunte económico en la política monetaria, una política de expansión de la liquidez enorme que ha llevado a tasas de interés negativas en muchos lados, y esa política monetaria ha topado, es decir, como motor de crecimiento ha llegado en realidad a su fin. Y se necesita que una política fiscal sí impulse el crecimiento, se necesita tomar una política mucho más agresiva en términos fiscales, con un gasto, ellos como lo narran, es el momento de lanzar un auge, una buena oleada de inversión en infraestructura. No es posible estar como estamos ahora con una política muy timorata fiscal. Tiene que ir por mayor inversión, un gasto social progresivo que busque la inclusión. La regulación financiera tiene que robustecerse. La prevalencia o la generalización de estas tasas negativas de interés en muchos lados está creando ciertas evoluciones preocupantes en los mercados de activos y de deuda. Algunos mercados de activos, casas, en fin, etcétera, han recuperado niveles previos a los de la crisis, a la vez que los crecimientos de las economías no están bien. Algunos países, ya no se diga corporaciones, están emitiendo deuda con cada vez menor calidad. Hay problemas de deuda potenciales que en el mercado actual, si es que hubiera una contracción de la política monetaria en Estados Unidos, podría llevar a serias disrupciones de estabilidad en el mundo en general. Punto central que dice que tiene que hacer el mundo desarrollado, y lo pone ahí en sus letras en blanco y negro, retomar el papel del Estado en la política de redistribución y de distribución del ingreso y del mercado laboral. Tiene que estar orientado el Estado a impulsar una distribución más igualitaria. Sin ella no es posible repuntar un crecimiento basado en el mercado interno. La demanda interna está basada
su recuperación en un mercado laboral más sano, con mejores salarios, y en particular resalta la UNCTAD que hay que legislar mejor, tener un salario mínimo más robusto. Y punto central para el mundo desarrollado es sin duda la política industrial para una mayor sustentabilidad. ¿Qué nos dice para el mundo en desarrollo? Para el mundo en desarrollo dice que no hay manera con las estrategias actuales que se cierren las brechas con el mundo industrializado. Los ejemplos que pone ahí, la UNCTAD en este estudio, son muy pocos en los cuales se ha ido logrando cerrar esa brecha. Dice que para ello hay que dejar el énfasis que se ha tenido en pensar que la estabilidad nominal, es decir, inflación baja y políticas fiscales, llamémosle austeras o de déficit fiscales igual a cero, que es suficiente y necesario para el crecimiento. Dice UNCTAD que tenemos que tener en nuestros países, en la región en desarrollo, en América Latina en particular, una estrategia decidida de transformación de la estructura productiva, coherente con un marco de políticas macro, financiera y social, orientadas a ese crecimiento sustentable e incluyente. Dice UNCTAD que hay que reconocer que el Export-Led Growth, esa estrategia que alguna vez se buscó para impulsar el crecimiento en la región o en el mundo en desarrollo, tiene ya límites con un motor de crecimiento, en particular a partir de la nueva normalidad que se instaló en el mundo después de la crisis de 2009-2010, en el cual el comercio crece menos que el PIB. Es imposible pensar que algo que crezca menos que el PIB pueda servir para arrastrar al resto de la economía. Para ello, ¿qué hay que hacer? Una política fiscal que en particular promueva la inversión. Insiste en que se haga realidad ese compromiso de que en el cálculo de los déficits fiscales se quite la inversión pública que está orientada a promover la capacidad potencial, la inversión pública en infraestructura, que no esté calculada, ¿no?, cuando estaban en las presentaciones de los cálculos de estabilidad financiera o fiscal. Políticas fiscales y tributarias también progresivas, políticas de empleo orientadas a reducir la desigualdad e insiste UNCTAD a fortalecer ese mercado interno. Las finanzas públicas tienen que estar robustas. Menciona, por cierto, que en el caso de los países desarrollados hay un espacio fiscal que se ha creado gracias a la baja en las tasas de interés que debería de ser aprovechado para lanzar este nuevo empuje hacia una infraestructura de calidad. Para el mundo en desarrollo, dice que la banca de desarrollo tiene un gran papel que cumplir, más allá del que se le ha ido dejando de meramente servir de intermediario y segundo piso. Debería de ser un instrumento de la política industrial, y la política industrial entiende UNCTAD que es de impulso a la manufactura sin duda, pero es para generar mayor valor agregado, no solo en la manufactura, sino en el resto de las economías, con mejores y mayores encadenamientos entre los sectores productivos, e insiste mucho que no se puede pensar en que la competitividad de nuestra región, el del mundo en desarrollo, debe basarse en bajos salarios. ¿Qué tipo de política industrial es la que está pensando UNCTAD? Pues en un sentido amplio, y como la experiencia histórica nos subraya y no se cansa de resaltar UNCTAD, la política industrial en realidad se propone diversificar, densificar y potenciar toda la estructura productiva a través de encadenamientos de la manufactura con el resto de los servicios y la parte del agro, sin duda también. El énfasis está en la manufactura, en las economías grandes, o se debe de poner ahí, por el rol fundamental de impulso al crecimiento, a la productividad y a la innovación. Es el sector en el que se genera toda esta parte en su gran fundamento. Va mucho más allá de seleccionar el famoso picking winners que se ha criticado mucho, va mucho más allá de eso la política industrial moderna. Lo que busca es, junto con el sector privado, y enfatiza la UNCTAD de eso, es junto con el sector privado, identificar áreas prioritarias para diversificar y fortalecer las capacidades para elevar la productividad y construir más y mejores eslabonamientos productivos. No es una política industrial diseñada en un escritorio de unos burócratas, es una política industrial que en realidad es una política de transformación de la estructura productiva diseñada conjuntamente con el sector público y con el sector privado. Ello es, como decíamos, y que insiste, hay que enmarcarlo en toda la estrategia macroeconómica. No se puede tener una política fiscal apuntando a la restricción, una política financiera que no cuida la estabilidad de los mercados y permite una volatilidad enorme en las ciertas variables clave
de los mercados financieros o una política comercial que no está alineada. Y todo ello tiene que tener no solo una visión de corto plazo, de cómo le hacemos para cerrar el año, sino una visión de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. Por desarrollo, UNCTAD dice crecimiento elevado, inclusión y sustentabilidad. Para ello, el instrumento, más que entrar en los detalles de cada una de las variables de política económica que habría que usar, UNCTAD dice el desarrollo institucional. Dice que es indispensable contar con instituciones estatales, estables, capacitadas y capaces de interactuar con el mundo de los negocios, que quieran interactuar con el mundo de los negocios y lo puedan hacer en términos iguales, en términos de capacidad, en términos de negociación, en términos de comunicación. Hay que crear un clima de confianza, pero en ese clima de confianza no hay que perder que las instituciones estatales deben de ser independientes del mundo de negocios y deben de velar por el interés global de la sociedad. Agradecemos mucho a UNCTAD estas reflexiones, nos permiten entender mucho mejor qué es lo que está pasando en nuestra región, en particular en México, y hacia dónde deberíamos ir para buscar un crecimiento incluyente y sostenible, y como nos dice UNCTAD, es imposible lograr eso sin una política firmemente orientada hacia la transformación de la estructura productiva. Agradezco a UNCTAD y al CINU la invitación a presentar este valioso documento. Buenos días. Yo quisiera hacer algunos comentarios tratando de vincular el documento de UNCTAD con la situación en particular de la economía mexicana. Prácticamente todas las recomendaciones y el diagnóstico que lleva a cabo UNCTAD se pueden aplicar, yo diría, una por una a la situación de la economía mexicana, y las recomendaciones creo que encajan perfectamente en lo que requiere nuestro país para generar el empleo, para disminuir la desigualdad, para disminuir la pobreza, para mejorar en general la calidad de vida de la gente, que debe ser el objetivo último de la política económica. En todos los casos de los países de América Latina, y como se ha señalado en el caso de México, nuestra inversión es de las más bajas, aún comparado con países de América Latina. La participación de las manufacturas difícilmente ha mejorado con respecto a lo que teníamos antes. La productividad se encuentra también en un proceso de muy lento mejoramiento, y el tema más grave tal vez que enfrentamos no solo en México, sino también en América Latina, pero en el caso de México es la existencia de mucha gente que no tiene los empleos que requiere. La brecha laboral, que incluye a los desempleados, los subempleados y aquellos que dejaron de buscar trabajo porque no encontraron, es de alrededor de 12 millones actualmente. Esto está estrechamente vinculado, en el caso de México, a la falta de inversión. Si vemos cuál es el capital existente, el acervo de capital del país, nos damos cuenta que en su relación dejó de tener la capacidad de absorber a toda esta mano de obra pendiente, suspendida en sus labores para poder trabajar, porque no ha crecido el acervo de capital de acuerdo con la necesidad del empleo que se está dando en nuestro país. Es decir, el acervo de capital es insuficiente para absorber a la mano de obra. Tenemos 12 millones de personas buscando un empleo estable y la inversión no ha sido suficiente para incrementar ese acervo de capital que pueda absorber a la gente. A eso hay que agregar que se agrega 1 millón de jóvenes cada año a estos 12 millones y que la migración neta en México es negativa, es decir, entra más gente de la que salió. La válvula histórica se cerró. El caso de México tiene otra característica en particular. Dentro de este diagnóstico muy completo que lleva a cabo la UNCTAD, hay que diferenciar en las posiciones relativas de los países. En el caso de México, tenemos actualmente una fuerte presión en el tipo de cambio, que sin duda preocupa por sus implicaciones
en los precios domésticos y esto a su vez en la pérdida de poder adquisitivo de las familias. La balanza de pagos, la situación de las finanzas públicas, el nivel de la deuda pública, además de otros factores externos, explican esta fuerte presión en nuestro tipo de cambio. La solución de balance de pagos, de deuda, etcétera, no puede ser resuelta exclusivamente con el tipo de cambio. Dejarle toda la carga al tipo de cambio va a afectar indudablemente el poder adquisitivo de las familias. Eso es algo que no podemos permitir. Hay otros dos elementos que permitirían aliviarlo. Una es la tasa de interés doméstica, que siendo una opción tampoco es la ideal porque incrementa los costos del crédito, la tasa interbancaria, la TIE, que ya ha estado subiendo, y por lo tanto incrementa el costo del crédito al consumo y el crédito a la inversión. Sin embargo, es un instrumento importante al que habrá que recurrir indudablemente. La otra opción que existe es reducir el déficit y el financiamiento requerido por el sector público, porque efectivamente está más allá de lo razonable. Y aquí valdría la pena decir que no se puede comparar la deuda como proporción del PIB entre países. Grecia puede tener más de 150%, Estados Unidos 100%, otros países pueden tener una deuda sobre el PIB aún más alta como Japón, y México apenas 50%. Pareciera que hay espacio. Esa es realmente una posición que delata un claro entendimiento. No hay un claro entendimiento de lo que eso es. Hay que entender que la deuda como proporción del PIB en nuestro país no tiene la sustentabilidad que tiene, por ejemplo, en un país que es el doble como proporción del PIB, que es Estados Unidos. La razón es muy sencilla. Cada vez que se crea un empleo en México, no sabemos si va a pagar sueldos. No sabemos si va a haber, no sueldos, impuestos. Cada vez que se crea un empleo en México, no sabemos si va a pagar impuestos. ¿Por qué? Pues porque el 60%, alrededor de eso, de nuestra fuerza laboral es informal. No paga impuestos, no tiene acceso a los otros aspectos de la seguridad social. Eso implica que la sustentabilidad de la deuda no es comparable con la de otros países. En un país como en Estados Unidos, cada vez que se crea un empleo, se pagan nuevos impuestos. Solo por poner un ejemplo, Estados Unidos, si dedicara toda su recaudación a pagar su deuda, la pagaría en 3 años. Nosotros requeriríamos 5 si dedicáramos toda nuestra recaudación tributaria a pagar la deuda. Hay que tener cuidado en estas comparaciones internacionales. El tema hoy es que nuestro tipo de cambio puede seguir presionado si se mantienen los requerimientos de financiamiento que está planteando el gobierno en el 16 y si no se lleva a cabo un esfuerzo especial en el 17. Esto no implica que debiera sacrificarse la inversión, que es la única forma de crecer. Inversión pública e inversión privada deben tener una gran prioridad. Hay otros aspectos en los que se puede mejorar mucho en una reingeniería del gasto. En este sentido, todas las recomendaciones de UNCTAD me parece que son absolutamente aceptables para México. Hay un tema de largo plazo, hay un tema de corto plazo. En el corto plazo, la prioridad en un país como México y en otros países latinoamericanos es mantener la estabilidad de precios. Eso requiere una política cuidadosa de endeudamiento y requiere una política cuidadosa para resolver los desequilibrios en la balanza de pagos. En ese sentido, creo que vale la pena pensar tanto en el corto plazo, encadenarlo con el mediano plazo, ver la política industrial que requerimos, que no tiene por qué detenerse para resolver la estabilidad macro en el corto plazo y continuar agregando valor, incrementando el contenido nacional de nuestras exportaciones. Así que yo diría que es un buen momento para recibir el diagnóstico de la UNCTAD y encadenar corto con largo plazo a través de medidas en el mediano plazo. Con eso terminaría. Gracias.
Muchas gracias a señor Fonserrada. No sé si está abierto a preguntas, cómo nos organizamos. Por cierto. ¿Cómo les va? Buen día. Soy Marco Reyes del Canal 11. Yo quiero preguntar una a cada quien. La primera es para don Luis Fonserrada y la segunda para el señor Juan Carlos. Quisiera ver si nos puede ayudar, por favor, a entender un poquito más en este contexto que nos acaba de definir, pues que es muy claro, cómo se vendría a complicar el escenario quizá coyuntural en el caso de que la Reserva Federal de los Estados Unidos pues, incremente, como parece que es lógico, sus tasas de interés. Todo parece indicar también que el Banco de México tendría que seguir necesariamente en un incremento de tasas. A ver si nos puede ayudar a abundar sobre el tema. Y la segunda pregunta es, si estoy entendiendo bien, en una de las recomendaciones de la UNCTAD es que en este contexto tan complicado tendría que haber políticas fiscales más agresivas en términos de inversión, ¿no? En inversión en infraestructura, obviamente, no en gasto corriente. Pero ¿cómo resolver este conflicto en un contexto en el que es indispensable que vía de el orden fiscal se mantenga la fortaleza de las finanzas públicas y al mismo tiempo mantener la expansión, en inversión, sobre todo en países como México, en el que muchos de los gastos que se justifican, por ejemplo, en puentes, en infraestructura, en realidad no se van a eso, se van a otras cosas menos eso y se desaparece el dinero. Muchas gracias. Indudablemente uno de los elementos que están presionando el tipo de cambio es esta expectativa de que la Reserva Federal a la 1 de la tarde, tiempo de ellos, me parece, reporten sí un incremento de la tasa. Esto ha estado presionando el mercado por la expectativa de que se incremente y crea toda esta inquietud y posiciones cambiarias que presionan nuestro tipo de cambio. Si efectivamente subiera el FED la tasa de interés, irremediablemente el Banco de México, como lo ha hecho en otras ocasiones, creo que incrementará la tasa de interés en al menos, diría yo, una cantidad de puntos similar a las que le incrementa el FED. Hay otros elementos externos. Yo creo que la pregunta importante será, en caso de que el FED no la incremente, deberíamos ver un respiro en el tipo de cambio, que regrese, que se aprecie un poco. Esto puede durar un tiempo y en caso de que no, veremos qué decide el Banco de México en su reunión de fines de septiembre. Pero indudablemente tendría que subir la tasa con las implicaciones que esto tiene para la economía mexicana. La TIE seguirá los aumentos en CETES que se dan inmediatamente después de la tasa de política monetaria y eso implica un encarecimiento del crédito, por supuesto. Es una pregunta muy importante. La ligo con el diagnóstico de la economía mexicana. Cuando uno habla de fortaleza en las finanzas públicas, muchas maneras de entender la fortaleza en las finanzas públicas, ¿no? Una de ellas es entender que el déficit fiscal tiene que ser cero. Otra, como mencionaba mi amigo Luis, que es la más usual, es cuando uno habla de la deuda como proporción del PIB. Entonces, lo que nos dice UNCTAD es que lo que hay que tener mucho cuidado es que uno tiene que ver los dos lados, el numerador y el denominador, porque hay una serie de políticas que se pueden tomar que suenan muy sensatas para bajar la deuda, pero que a la vez impactan no solo en el numerador, sino en el denominador. Es decir, uno quiere recortar y lo que hay que hacer es recortar, pues es mucho más fácil políticamente recortar la inversión pública. Usted mencionaba, colega, que los puentes que se hacen, las carreteras que se hacen, si vamos a las cifras del INEGI en términos de PIB real, o sea, de cifras en pesos constantes, ¿qué son 5 años o 6 años de inversión? 7 en el 16. 7 en el 16, años seguidos en que la inversión pública cae en términos reales. O sea, usted cuénteme cómo está esta historia, porque entonces en realidad lo que es muy preocupante desde mi punto de vista y lo que vuelve alzar las cejas en términos de las finanzas públicas mexicanas es que el incremento de la deuda como porcentaje del PIB, son 10 puntos, 15 puntos, dependiendo del año que uno agarre, se ha dado en condiciones en las cuales la inversión pública en términos reales ha caído.
Entonces tenemos unas cifras de balance primario en las cuales es preocupante el aumento de puntos en la deuda, pero sobre todo porque no se ha traducido en crecimiento económico. Si tomamos las declaraciones recientes, por ejemplo, de Moody's, dice, bueno, la deuda es importante sin duda, pero lo que es muy importante es que no crece el país. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se le hace para presentar una política macro que sea consistente, tener una visión de mediano y largo plazo, que no quiere decir meramente recortar el gasto? Recortemos en la banca de desarrollo. Un peso quitado de la banca de desarrollo tiene un multiplicador negativo inmenso en términos del crecimiento. No es lo mismo quitar ese peso a otro. Siempre recortar es difícil, no lo dudo, pero lo que es muy preocupante es en el contexto anterior que se ha dado, que llevamos los 6 años en que incrementa la deuda pública y baja la inversión pública. Entonces, ahí donde lo que está diciendo UNCTAD es que esa lección es que hay que tomarla muy en cuenta cuando uno rediseña una estrategia, que sin duda es un momento difícil en términos de balance de pagos, en términos de presión al dólar. Ahora uno diría, ¿esta presión de dónde viene? ¿Viene porque tenemos un déficit comercial insostenible? No viene por la parte real, salvo que me corrija mi amigo, pero viene más por una parte de especulación en términos de que llega un momento en algunas economías en la que se deprecia porque el mercado cree que se va a seguir depreciando. Entonces, en ese sentido, ¿por qué es que con un paquete nuevo, en vez de que baje la ola especulativa, al contrario se ha incrementado? Uno podría pensar, y lo dejo como hipótesis, que quizás si se replanteara este paquete, no solo hacendario, sino un paquete de una estrategia de crecimiento, a fortalecer el mercado interno, fortalecer la infraestructura, podría ser mucho más fácil pensar en que esa especulación pare. Gracias, buenos días. Juan Carlos Miranda de La Jornada. ¿Qué opinión les merece, señor Juan Carlos Moreno, el paquete económico que presentó la Secretaría de Hacienda ante este panorama que comenta la UNCTAD, en el sentido de que las políticas de austeridad pues han llevado a menor crecimiento en los países? El presupuesto que se presentó incluye un recorte bastante importante al gasto, entonces, digamos, se podría decir que México va a contracorriente de estas medidas que está recomendando la UNCTAD. Y sobre todo, también, ¿qué opinión le merece la información que se dio a conocer de que el SAT condonó pues alrededor de 5,000 millones de pesos en créditos fiscales en un momento en el que están hablando precisamente de que aumente la recaudación para inversión, etcétera, ¿no? Y por otro lado, cuando dice que la UNCTAD está preocupada por el incremento de la deuda, en el caso de México, digamos, se refiere específicamente, digamos, al caso de México, es ya, digamos, preocupante que la deuda esté alcanzando el 50% del PIB cuando el país no está creciendo. Gracias. Me imagino que la pregunta es para los dos. Lo del porcentaje de la deuda ya lo habíamos tocado. Luis insiste en que la comparación internacional puede o no tener sentido en ciertos momentos. Yo insistí mucho en la evolución de deuda y la falta de crecimiento, dado que la inversión pública es la que ha caído. Lo que menciona UNCTAD, hay que, yo creo que, distinguir entre austeridad y prudencia, y austeridad como estrategia de mediano plazo para recuperar un crecimiento económico elevado y sostenible. UNCTAD lo critica fuertemente. De ahí a decir que la política fiscal no tiene que ser prudente en un momento de crisis. Puede ser, bueno, está en un momento fiscal de crisis, tiene uno que contraer gastos, subir ingresos, pero de pensar que eso es una estrategia para insertar una economía en una senda de desarrollo robusto e incluyente, eso es lo que lo critica fuertemente UNCTAD. Muestra la evidencia para los países desarrollados de cómo aquellos que tuvieron esta política fiscal mucho más intransigente, de esta austeridad a lo bestia, llamémosle así, pongo yo el adjetivo, lo que han hecho es limitar aún más sus tasas de crecimiento, tanto potencial como real. Países como el caso americano, que tuvieron una política fiscal más laxa, más acorde con impulsar la economía en tándem con la política monetaria, han logrado crear unas bases más sólidas para un repunte. Entonces, en ese sentido, nada más distinguir entre austeridad como estrategia para salir adelante de una situación difícil, eso es lo que critica UNCTAD fuertemente, y viene desde Keynes, si quieres, la gran represión, que como se decía que hay que apretarse el cinturón y lo único que hace uno es provocar una situación mucho más grave económicamente, en ese sentido. Eso es lo que estaría criticando UNCTAD. El paquete ahí habría que ver si es prudente o no. Yo insistiría en que en la medida
en que no esté insertado en toda una visión de cambio estructural, va a estar un poco complicado. Y en la medida en que lo que esté insistiéndose es en recortar la inversión pública, o sea, yo le pondré la pregunta un poco al revés. Este paquete, ¿qué tanto tiene una visión de mediano y largo plazo de fortalecer las capacidades de crecimiento de la economía? Si es eso no lo veo yo. Si ya lo teníamos desde antes, que esté cayendo la inversión pública en infraestructura, no veo exactamente cómo este nuevo paquete vaya para allá. Sinceramente lo siento como una medida muy de emergencia que creo que podría repensarse y discutirse mucho más con la sociedad en dónde habría que recortar más. Y como usted mismo menciona, es curioso, por un lado hay que recortar, pero otro hay que condonar ingresos. Se necesitaría una reforma por el lado de ingresos y por el lado del gasto, orientar el gasto de manera que impacte mucho más en el crecimiento y en los empleos y ver qué capacidad de ingresos tiene la economía mexicana para recaudar más, recaudar mejor, de manera más eficiente y en particular usar instrumentos para promover la inversión privada que se han dejado de usar. Sí, mi pregunta es si se toman en cuenta estas recomendaciones de UNCTAD y se empieza ya a actuar, a transformar la política industrial que generaría un círculo virtuoso, ¿no? Empleo, fortalecimiento del consumo interno, en fin. ¿En qué lapso o en cuánto tiempo podría incrementarse el crecimiento del PIB? O sea, ¿a dónde nos llevaría? Yo diría, Leti, que gracias por la pregunta, que ponerle el lapso exactamente de cuándo estaría esto insertándose en una nueva pauta de desarrollo fuerte es muy difícil, pero lo que insiste UNCTAD es que no hay que ver la política industrial meramente aislada. Una política industrial tiene que estar metida en una política macro, monetaria, fiscal y financiera consistente con la transformación productiva y con la inclusión de la sociedad en un desarrollo económico más fuerte. Lo que dice UNCTAD es que en las condiciones actuales, en que el mercado internacional está muy débil, que el comercio, como lo muestra UNCTAD, el comercio global pierde dinamismo, la economía como la mexicana no hay manera que crezca si no tiene un mercado interno fuerte. Y no hay manera que esta apuesta que había habido por eliminar la política industrial a lo que nos ha llevado es a una dualidad en la cual hay un sector exportador muy dinámico que ha ido desencadenándose del resto, desligándose del resto del aparato productivo mexicano. Entonces, lo que dice UNCTAD es que hay que retomar esa parte para poder tener lo que mencionaba un poco mi colega, cuando haya un crecimiento, que sea un crecimiento que genere muchos más empleos de lo que está haciendo tanto en el sector exportador como en el sector que no se dedica a producir bienes para el extranjero. Eso lo estamos viendo en países como China, por ejemplo, que algunas de las cadenas de valor han estado ya ahora desintegrándose en el sentido que algunos eslabones que se producían afuera ahora están retomándose para los países centrales, incluyendo a China ahora de ellos. Último punto que yo agregaría en la misma línea de Leticia es que hasta hace poco el tipo de cambio cuando había subido, que será 17, 18, todavía no estaba traspasándose fuertemente a los precios. Entonces lo que teníamos era la gran posibilidad de usar ese instrumento para impulsar una competitividad al menos de precios de la economía mexicana. Entonces, en ese sentido, mantener un dólar caro no necesariamente es malo para la economía mexicana, de hecho es bueno. Lo que es muy difícil es mantener una situación en la cual se genera una instabilidad muy fuerte en el mercado cambiario y que pase de 18 a 19, a 20, a 21, entonces genera un espiral de devaluación e inflación que no nos sirve a nadie. Pero pensar que la economía tiene que regresar al superpeso para crecer es una falacia. Ya tuvimos muchos años de un superpeso y lo que tuvimos es una economía súper estancada en una senda de muy bajo crecimiento, con pobreza que no se resuelve y con desigualdad que tampoco. El tipo de cambio es un instrumento más que debe de ser usado para promover también la competitividad. Lo único es que esté estable. Muchísimas gracias. Gusto estar con ustedes, Juan Carlos Moreno Brid, profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM.